más este tiempo a Dios y a nuestra vida. Padre, queremos en esta mañana que tú tomes control de nuestras vidas, que en medio de las debilidades, de las carencias, tu poder se perfecciona y que ahora tu poder se perfeccione, Señor. No queremos tomar protagonismo ni ser nosotros los que hablamos, sino que tu palabra dirigida por el Espíritu Santo sea la que exprese tu intención, tu deseo al ser escrita en los originales, que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender mejor lo que quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estaba leyendo que durante 45 años como compositor, Ludwig van Beethoven escribió 722 sinfonías, sonatas y conciertos. Muchas de estas composiciones fueron majestuosas, fueron uno de los compositores más grandes. Su obra máxima, su obra mayor, su obra hegemónica de todas, que sobresale no solamente en su composición, sino en la mayoría de todas, que fue la 9ª Sinfonía, el Himno de la Alegría. Cuando él estrenó ese himno y decidió dirigir a la orquesta de Alemania, él comenzó a dirigir, fue una de las presentaciones y de las ejecuciones más magistrales de Beethoven. Todo hubiera sido algo extraordinario en él si simple y sencillamente Beethoven no hubiera escrito esa canción o ese himno totalmente sordo. De hecho, para dirigir a la orquesta y los coros, él no los escuchaba. Tuvo que poner a su esposa frente a él, mientras la esposa lo dirigía a él le copiaba los movimientos del himno, y así fue como él pudo dirigir. Beethoven estaba tan sordo que cuando la gente se puso de pie y lo ovacionó, tuvieron que decirle que diera la vuelta para que pudiera ver a la gente que le estaban aplaudiendo. Cuando Beethoven se dio cuenta por primera vez que había perdido el oído, estaba totalmente devastado. Sin la capacidad de escuchar la música que él creaba, él llegó a pensar que su vida no tenía sentido. Y se quedó atascado emocionalmente en la primera etapa del dolor, la negación. No podía entender por qué él, siendo un músico, tenía que perder su oído. La gente cuenta que tocó el piano tan fuertemente que muchas veces se lastimaba las manos, y sin hablar de los oídos de las personas que escuchaban. Dicen que en los pasajes fuertes el pobre sordo golpeaba las teclas hasta que las cuerdas titiñaban y las manos le sangraban. Pero ocurrió una cosa interesante. Finalmente Beethoven aprendió a utilizar su desventaja como una ventaja. ¿Y cómo? Comenzó a crear música con sonidos más suaves al colocarse un lápiz en la boca, y de esa forma podía sentir el timbre de las notas. ¿Y era lo ideal? Pues no, para nada, pero superar la adversidad significa hacer lo mejor que haces, mejor dicho, hacer lo mejor que sabes y hacer con lo que tienes en donde te encuentras. Es confrontar los hechos crueles y enfrentarse a la realidad. Un análisis de la música de Beethoven realizado por el diario British Medical Journal revela que las notas altas, cuando Beethoven escuchaba, llevaba un 80% de su música cuando tenía 20 años, pero cuando quedó sordo ya solo llegaba a tener un sonido de 20% cuando ya tenía los 40. Él no solo adaptó su pérdida de audición, sino que corrigió sus melodías con frecuencias más bajas.
hasta la fecha nadie puede tocar las maneras en que Beethoven tocaba. Y Beethoven creó toda una música totalmente diferente a cualquier otra música, de tal manera que nadie que tiene audición puede hacerlo. Beethoven tuvo una gran ventaja, según la historia, de quedarse sordo. La ventaja fue que comenzó a crear música, no de lo que era externo, sino de su intuición y de su imaginación. Significaba que entonces la gran virtud de Beethoven al escuchar la novena sinfonía de él es que la música que toca viene de adentro, no es una música que viene de afuera. Y por eso su música dice que ha aterrado e inspirado a los compositores desde entonces. Qué interesante, ¿no? Es decir, su vida, su visión musical era una expresión de lo que tenía adentro y no de lo que él recibía. Fue tan creativa su música porque él nunca pudo escuchar las canciones de moda de su tiempo, ni las influencias musicales que existían. Entonces, al estar absorto con la influencia de afuera, lo que le quedó fue crear de su manera en la imaginación de su música. A medida que su oído se deterioraba, dijo un señor llamado Arthur Brooks, estaba menos influido por las modas de composición imperantes y más influido por las estructuras musicales que se formaban dentro de su cabeza. Y me dio mucha... hay una película sobre la vida de Beethoven donde registra la historia o la escena del momento en el que está dirigiendo la novena sinfonía, y es fascinante ver cómo recrearon eso y ver cómo un hombre que estaba totalmente sordo podía emocionarse tanto porque la música le salía de adentro. Su cristianismo, hermano, le sale de adentro o de afuera. Su vida espiritual es algo que procede del espíritu o es algo que está sujeto a lo que viene en su exterior. Creo que esta semana, al estar escuchando a todos estos compositores, me doy cuenta que la música en nuestro tiempo hoy ha tenido una degeneración tan grande, ya no existe esa sensación de una música que viene de adentro, sino que es una música que está permeada por el sexo, por las palabras soeces, por las vulgaridades, por las insinuaciones, porque eso es lo que el mundo está diciendo. Entonces los compositores tienen que hacer su música adaptada a lo que viene de afuera. Y disculpen lo que voy a decir, pero creo que una persona que aprecia el reggaetón como se expresa en este tiempo tiene serios problemas musicales, definitivamente, porque no es posible que estemos escuchando música donde se habla de las partes íntimas de una mujer, de golpearla, del sexo, de malas palabras y todo lo demás. No puedo creer yo que eso pueda venir desde adentro, viene desde afuera, de la influencia del mundo, del diablo, que tiene que ver con la música en los corazones de las personas, porque recuerden ustedes que el diablo fue el primer músico y él utiliza la música para degenerar el alma, mientras que el Espíritu de Dios está ahí. El apóstol Pablo sería un Beethoven al estilo espiritual, una persona que todo lo que expresaba venía desde adentro, no era una cuestión que lo... Lamentablemente muchos de nosotros creemos que nuestra espiritualidad va a determinar de las veces en que esté expuesto al templo, a las predicaciones, a la música de afuera, y no tanto a la creación interior o al desarrollo espiritual interno. Yo creo que un grupo de alabanza o los músicos de todas partes cristianos deberían cantar desde adentro y no desde afuera. Deberían expresar lo que el Espíritu de Dios les está sacando de sus propias vidas espirituales. Lo mismo puede ser la vida de una persona. Vivimos de afuera o de dentro. En Filipenses capítulo 1, versículo 19, Pablo escribe una sinfonía, todo el capítulo 1, bueno, todo el libro de Filipenses es una sinfonía espiritual. Pero en el versículo 19, después de estar haciendo varias cosas, discutiendo sobre temas de cómo está preso, que hay cadenas, que los críticos, que hay un montón de cosas,
Pablo hace una acotación y una nota musical espiritual bien interesante. Dice en el versículo 19 del capítulo 1: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Es una demostración de lo que se ve. Hay varias cosas que veo con esta frase que Pablo dice. Son varias notas espirituales. La primera cosa que vemos en el pasaje es que él dice: miren, yo sé. Y me puse a pensar, ¿qué sabía Pablo? ¿Qué es saber? ¿Qué es conocer? ¿Qué es estar convencido de algo? Él dice: yo sé. El padre de la psicología positiva, el doctor Martin Seligman, dice que la mayoría de las personas tienen el concepto que se llama estamos al estilo explicativo. Y él dice que el estilo explicativo es ni más ni menos el diálogo interno que le da interpretación a nuestras experiencias. Él dice que lo que te sucede lo explicamos. Y muchas veces las explicaciones que damos no necesariamente concuerdan con nuestras experiencias. Por lo general es el monólogo interno de las interpretaciones y las explicaciones que le damos a nuestras experiencias. Y el primer concepto que miro en el pasaje es que Pablo está explicándose, está en modo explicativo. Si yo sé, entiendo lo que me está pasando, sé lo que está ocurriendo, ¿sí? Y la palabra que él utiliza es una palabra que a menudo se da en el contexto de la percepción espiritual o de la revelación divina o de la revelación profética. Es decir, cuando Pablo dice yo sé, es una convicción que viene desde adentro, no es algo que él recibe y su conocimiento partió de las evidencias que estaba viendo. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque el poder de Dios es un poder que tiene dos dimensiones. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para poder. Poder es la palabra dunamis, que es poder de ejercer algo, y la palabra exousia. Y la palabra exousia también es poder. Pero la diferencia entre los dos poderes, cuando se usan las palabras, es bien significativo. Dunamis es el poder que yo tengo para ejecutar algo y la capacidad de hacer algo. Y exousia es el poder de hacer algo o no hacerlo a pesar de que tenga la capacidad de hacerlo. Le voy a explicar más detalladamente. Dunamis es que usted pueda levantar unas pesas de 70 libras y levantarlas de una manera fácil. Eso es dunamis, el poder de levantar algo. Y exousia es el poder que usted tiene, pero que no necesariamente se manifiesta en capacidad física, sino en capacidad de voluntad. Es el poder que usted tiene para cuando usted está a dieta y le ofrecen un postre y usted dice yo puedo comerme ese postre, pero no lo voy a hacer. Y al no hacerlo, ese es exousia, ejercer el poder de no hacer algo que podría hacer. Esos dos poderes están dentro de nosotros y Pablo dice, usted puede levantar, pero también tiene la capacidad para abstenerse, tiene la capacidad para hacerlo. Cuando nos dio el poder, Dios dijo, es decir, pueden usar cosas para hacer algo extraordinario, pero también pueden usar cosas para no dañar y para tener la sensibilidad de abstenerse de ejercer mal su poder y su dinámica. Y el apóstol Pablo dice, miren, yo sé, yo estoy convencido, lo estoy viendo con los ojos espirituales, es esa certeza que tengo dentro, es aquella percepción, aquel dardo del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace sentir, algo pasa, yo lo sé, aunque no pueda tener las evidencias que están pasando, ese es instintivo espiritual. La otra cosa importante es que el modo verbal que Pablo utiliza para yo sé, es un modo verbal que significa el tiempo perfecto, que significa que en un momento determinado llegó la convicción y no cambió su convicción y está diciendo, miren, yo sé lo que va a pasar, yo sé que hay cosas que van a pasar si yo veo eso.
Ahora, la primera gran nota sinfónica de Pablo en este pasaje es esto, hermanos. Cuando habla y dice, yo sé, hermanos, miren, Pablo dice que mis explicaciones de las cosas son más importantes que mis experiencias. A mí no me daña las experiencias, sino que lo que me daña es cómo reacciono a esas experiencias, cómo las explico, cómo puedo meterme mentiras en mi cabeza ante tales explicaciones, ante tales experiencias. Muchas personas dicen, no, es que simple y sencillamente a mí esto me dañó mucho, pero no necesariamente la experiencia es la que te dañó. Lo que te dañó fue tu reacción y tu explicación de esa experiencia. ¿Cómo la interpretaste? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué cosas son las que están pasando a tu alrededor? Y muchas veces nosotros lo que hacemos es, ay, qué triste mi experiencia. Pero la experiencia no es lo que realmente me hace triste. Lo que me hace triste es mi reacción a esa experiencia. Porque cuando pienso que la experiencia va más allá y que Dios tiene un control sobre esa experiencia, entonces mi explicación no tiene sentido. Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. La Biblia dice que Dios está por nosotros, y ¿quién contra nosotros? Significa entonces que cuando yo me meto a una situación adversa, como la que Pablo está diciendo, él dice, primero tengo que entender que mi explicación de la experiencia no es lo más importante. No dicho, la experiencia no es lo más importante, sino la explicación de ella. Y yo sé, dice, estoy convencido porque tengo en mi mente una gran convicción de que va a pasar algo, de que Dios va a hacer algo, de que Él está ahí controlando, de que Él está conmigo, que Él está haciendo las cosas. Ahora, ¿qué tipo de experiencias estamos viviendo, hermanos? Experiencias difíciles. ¿Y cuál es nuestra actitud hacia esa experiencia? Porque lo más importante es cómo estamos sacando de adentro ante esa experiencia lo que está pasando. Las crisis no hacen a los grandes hombres, revelan lo que los hombres tienen dentro. Una crisis no es lo que nos hace, es una crisis en la que descubre lo que hay dentro de nosotros. Ahora, Pablo pasa a la segunda parte y dice, porque yo sé, gracias a las oraciones de ustedes, y eso es bien importante, porque pasa a otro punto básico. El apóstol Pablo dice, miren, he llegado a comprender una cosa. Primero, las explicaciones son más importantes que mis experiencias. En segundo lugar, me he dado cuenta que todas las soluciones de mis problemas provienen de la contribución de otras personas en mi vida. Y el punto que él pone es, mi solución proviene de la contribución de mis hermanos. Todos y cada uno de nosotros somos parte de alguien en nuestras vidas. De alguna manera nos han influido, consciente o inconscientemente. Pero muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros es el resultado de las oraciones de su madre, de su padre, de hermanos en Cristo, de personas, y podemos llegar a pensar que cuando solucionamos un problema o se nos da una bendición decimos, qué bueno, ¿cómo soy yo? Pero en realidad puede ser que Dios lo que esté haciendo es respondiendo a la oración de otro hermano por tu vida, hermano. Y Pablo dice, yo sé que por las oraciones de ustedes, y eso es bien interesante. Porque eso es lo que realmente se ve, el aspecto de que simple y sencillamente nosotros nos damos cuenta de que la contribución de otros, mis explicaciones son más importantes que mi experiencia, pero mi solución proviene de la contribución de otros. Cómo nos destaca la realidad. Joseph Merrick nació en Leicester, Inglaterra, el 5 de agosto de 1862. Y es difícil diagnosticar correctamente a alguien que es anterior a la medicina moderna, pero pocas personas han sufrido más deformidades físicas que él. Sus 10 dedos eran inútiles, su cabeza deforme era como la circunferencia de la cintura de un hombre, su boca torcida hacía que su habla fuera casi incomprensible, su brazo derecho medía el doble de su brazo izquierdo y sus piernas deformes apenas podían soportar su peso. En el siglo XIX, en Inglaterra, una forma de entretenimiento perversa, aunque popular, eran las exhibiciones humanas de fenómenos. Y Joseph Merrick era la atracción principal de una de esas exhibiciones. Algunos de nosotros lo hemos escuchado, hemos visto algunas películas de él. A él lo llamaban el hombre elefante.
y la gente pagaba un dineral para presenciar el espectáculo de ese fenómeno humano y luego gritaba el horror cuando lo veía. Pero un día, un cirujano llamado Frederick Treves se paseó por ese circo humano y vio a Derrick no como un fenómeno, sino como un ser humano al que él tenía que ayudar en sus circunstancias. Le entregó una tarjeta a Derrick y con el correr de los tiempos, después de varios meses, un día lo encontraron a él golpeado, a Derrick, y tirado en una calle, y le encontraron la tarjeta del médico y lo llamaron y él lo recogió y se lo llevó a su casa y luego lo internó en el hospital que él dirigía. Y el doctor Treves comenzó a ver en Derrick algo que otros no habían visto. Él experimentó e hizo algunas cosas con él. Por ejemplo, en una oportunidad, cuando él entró en el hospital y estaba una enfermera, llegó y le dio de comer y luego le tocó la mano y le sonrió, y Derrick comenzó a llorar, y dice que esa sonrisa le cambió todo su destino. Merrick tenía una santa curiosidad, era ávido lector de las escrituras, era inteligente, y lo empezó a llevar a exhibiciones musicales en palcos privados a escondidas para que él pudiera estar expuesto a eso. Lo llevó al campo, donde él amaba escuchar el canto de los pájaros, perseguir los conejos, recoger flores silvestres. Y dice que en su biografía, Treves dice que una vez, que Merrick más de una vez dijo: soy feliz a toda hora del día. Después de que Merrick muriera a sus 27 años, el doctor Treves elogió al famoso hombre elefante de esta manera: sus dificultades lo engrandecieron. Él demostró ser una criatura gentil, afectuosa y encantadora, sin rencores y sin palabras crueles para con nadie. Merrick y Treves agregó: nunca lo oí quejarse. Nunca lo vieron quejarse. ¿Cómo es posible con las situaciones traumáticas que vivía? Feliz a todo día. Pero la influencia de Treves en la vida de Merrick le hizo un cambio gigantesco, porque él contribuyó para que sacara lo mejor de esta persona. A pesar de lo grotesco que podía ser su figura, Treves dijo: este hombre es un hombre genuino, un hombre que tiene una calidad interna de una persona. Y él fue el que hizo que él tuviera esa actitud. Realmente es algo increíble y contradictorio, pero hermanos, los obstáculos que enfrentamos no son el enemigo. En realidad, el enemigo muchas veces somos nosotros. Y el obstáculo, aunque no lo creas, mi hermano, es el camino. Esa es la senda por donde Dios nos lleva. Ahora, ¿cómo explica usted sus circunstancias? ¿Y cómo puede usted valorar lo espiritual que tiene que ver gracias a las oraciones de los hermanos? Creo que es tan importante que nosotros estemos conectados orando los unos por los otros. El apóstol Pablo dice: miren, yo sé que ustedes están orando por mí. Y es interesante porque la oración a la que se refiere es una oración de comunión. Todos están orando, están juntos haciendo las cosas. Por otro lado, sus oraciones no es una oración, están constantemente haciéndolas. Es una oración de comunión, de contribución, de respaldo unos a otros. ¿Cuántos de nosotros oramos los unos por los otros? ¿Cuántos estamos poniendo constantemente oraciones sabiendo las necesidades de los otros que nosotros podemos utilizar? El apóstol está consciente que lo que le sucede es el resultado del interés de otros. Alguien mencionó el hecho de que nosotros somos parte de la influencia de otros. A veces olvidamos la importancia que tiene el sostén de la oración de otros hermanos en nuestras vidas. Por eso es importante que aprendamos a interceder unos con otros. Y eso es vital en nuestras vidas. Hermanos, Pablo dice: miren, lo más importante son las explicaciones y no las experiencias. También deben entender que la solución de sus vidas muchas veces es la contribución de otros hermanos. Deberíamos nosotros pensar en este momento en quienes han contribuido a nuestra vida espiritual. A veces somos tan desagradecidos
y nos olvidamos de las personas que hicieron algo por nosotros, y debemos ser personas agradecidas diciéndoles a ellos que han sido influencia en nosotros. A veces hay gente que tiene la suficiente egocentrismo para decir de que nadie le ha ayudado y que él es suficiente y que él se ha hecho a sí mismo. Nadie se hace a sí mismo. Todos tenemos parte de alguien en nuestras vidas, y eso debe ser importante, y a veces esas partes son las que nos han ayudado a salir adelante en cada una de nuestras áreas de la vida. La tercera cosa, Pablo dice, miren, yo sé que gracias a la oración de ustedes, y oiga lo que dice, y a la ayuda que me da el Espíritu de Cristo. La palabra aquí, ayuda, es una palabra interesante, porque es la palabra que tiene que ver con proveer abundantemente algo a alguien. La palabra epicorería que se utiliza aquí era una palabra que se utilizaba para los grandes portentados griegos que tenían mucha plata y sostenían a los coros y a los grupos de alabanza, y le daban todo, le suministraban cada uno de los recursos. El apóstol Pablo dice, miren, yo sé, no lo veo, pero estoy convencido, también sé que ustedes están orando por mí, pero también sé que hay algo dentro de mí que me va a suministrar, me va a dar todas las capacidades abundantemente para enfrentar la situación que estoy viviendo. Y esa expresión de todo lo que estoy viviendo es interesante, porque lo que Pablo llegó a decir es, sí, estoy convencido de que simple y sencillamente con la ayuda del Espíritu Santo y con lo que Él dé mi dinámica voy a descubrir quién soy y me va a ayudar a salir adelante. Cuando Diana Nial tenía 9 años, se paró en una playa en Fort Lauderdale, Florida, mientras miraba al océano, le hizo a su madre una pregunta inocente: ¿dónde está Cuba? Y la madre de Nial apuntó hacia el horizonte y le dijo: se encuentra justo ahí. Le respondió: no puedes verla, pero se encuentra tan cerca que casi podrías nadar hasta ahí. En narratología, lo que sucedió en la playa aquel día es un incidente detonador en la vida de Diana Nial. ¿Por qué? Porque es el punto de inflexión en una trama y es la primera etapa de la travesía de una heroína, de un llamado a la aventura. Esa oración que su mamá le dijo estaba destinada a convertirse en la historia de la vida de Nial, porque fue más que un impulso, fue la recompensa de Nial que pasaría gran parte de su vida buscando. 20 años después, Diana Nial intentó hacer nadando el cruce de todo el estrecho entre la Florida y Cuba, y a esa edad nadó solo 78 millas en 42 horas, pero los fuertes vientos de un huracán la detuvieron antes de alcanzar la meta. El sueño de convertirse en la primera persona en cruzar a nado el estrecho de Florida permanecería dormido por 3 décadas. 30 años después, cuando Diana cumplió 60 años, se dio cuenta de que era ahora o nunca. Su segundo intento fue truncado por un ataque de asma. El tercer intento fracasó porque la picó la especie de medusa carabela portuguesa, no una sino 2 veces, y el cuarto terminó con 9 picaduras de medusa. Final de la historia, todo acabado, ya no. ¿Saben? No, la mañana del 31 de agosto de 2013, Diana Nial, con 64 años, haría el último intento. 53 horas después, llegó nadando hasta la orilla en Key West. Tenía la lengua inflamada debido al agua salada, pero había logrado lo que nadie antes había hecho: cruzar las 106 millas de distancia entre Cuba y Miami, nadando a los 64 años. Cuando ven el video del arribo, toda la gente la está esperando en la playa, y sale y está tan exhausta y les dice: quiero decirles 3 cosas. Número 1, nunca se debe dar por vencido. Número 2, nunca es tarde para lograr algo. Y número 3, no he sido la única, sino que detrás de mí han habido miles de personas que me han ayudado. Cuando ya estaba a punto de renunciar y lanzarse, porque se lanzó a los 64 años, su padre le dijo, y la llamó y le dijo: Diana Nial, quiero decirte algo. Ellos tienen trasfondo griego,
y le dijo: debes entender esto, tu nombre Nián en griego significa la reina de las ninfas. Tu vida y tu destino está destinado a ser la reina de la natación. Y esas palabras que su padre le dio, simple y sencillamente le dieron el ánimo para volver a ejecutar eso. 64 años. ¿Cómo hizo para soportar el dolor físico y la agonía mental al nadar en esos 177 kilómetros? Se llegó a darse por vencido. ¿Por qué? Porque alguien le suministró las capacidades para poder realizar eso. El apóstol, y esta es solo una capacidad humana, pero el apóstol dice: no, nosotros tenemos dentro de nuestras vidas al Espíritu de Jesucristo, que nos puede dar la capacidad para no rendirnos, para seguir adelante. En el mundo de la educación y del liderazgo existe la teoría de lo que se llama el GRIT, una teoría diseñada por Angela Duckworth, y ella dice que el éxito de una persona no tiene nada que ver con el talento, sino que tiene que ver con su perseverancia. Que las personas que realmente logran algo en sus vidas no es porque son talentosas, sino porque realmente nunca se dan por vencidos, nunca se rinden. Hermanos, tenemos un grit espiritual en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos tiene que dar la capacidad de ir más allá de todas nuestras fuerzas. Por eso es que Pablo dice: yo sé que yo explico las experiencias de una vida de una forma espiritual, sé que ustedes me están echando la mano, pero también sé que dentro de mí tengo toda la capacidad y el poder del Espíritu para suministrarme la ayuda, para seguir adelante, para ser una persona que pueda desarrollarme. Y al final dice: todo esto resultará en mi liberación. Es decir, simple y sencillamente, Pablo dice: bueno, yo creo que voy a tener la capacidad para salir adelante. Hermanos, la adversidad no es solucionar los problemas, sino aprender a superarlos. Eso es lo que dijo Carl Jung. Y lo interesante del caso es que la adaptación y la superación de mis problemas por medio del favor del Espíritu de Dios es más importante que la eliminación de mis problemas. Porque por lo general muchas veces mis problemas no se eliminan. Tenemos que aprender a vivir con ellos. Y no solamente a vivir, porque podemos, en inglés se usan estas dos palabras, podemos ser better o podemos ser bitter. O sea, podemos ser mejores o podemos ser amargos. Y eso es una de las cosas que muchas veces, hermanos, a veces lo que necesitamos es aprender a convivir con esos problemas a través de la facultad que el Espíritu Santo nos da. Y el Espíritu dice: miren, yo sé que voy a resultar en liberación. Ahora, la palabra resultar aquí tiene que ver con una consecuencia lógica, pero la palabra liberación tiene que ver con dos cosas. Número uno, puede ser liberación física o puede ser liberación espiritual. La palabra también se puede traducir como mi satisfacción. El fin de algo, o sea, significa que mi sanidad va a ser de eso. Y lo que Pablo está diciendo es: indistintamente si cambia la posición mía de la que soy un preso o estoy dentro de la cárcel, yo sé que lo que ustedes van a hacer por mí, lo que el Espíritu Santo va a hacer por mí, lo que hace es darme una vida satisfactoria, me libera, me da libertad. Y a veces tenemos grandes problemas, pero no tenemos la capacidad para ver cómo Dios puede solucionar esos problemas. A finales de la década de 1840, la ciudad de Chicago sufrió una epidemia de cólera. Y esa epidemia diezmó el 6% de la población de esa ciudad en ese momento. Y el problema era que en ese tiempo, ustedes verán las calles de Chicago, lo que transitaba por todas las calles eran caballos. Y ustedes caminaban por todas las calles y encontraban que caminaban encima de todo el excremento que los caballos dejaban. Lo que ocurrió fue que empezaron a tener grandes enfermedades y la ciudad decidió ver cómo hacían algo con todos los desechos tóxicos de la ciudad. Y contrataron a un señor, a un ingeniero llamado Ellis S. Chestro para realizar la tarea. Ellis era un ingeniero con una mentalidad avanzada. Entonces la primera cosa que desarrollaron y dijeron fue: hagamos alcantarillas y acueductos para que toda la basura caiga dentro de la tierra.
y comenzaron a escarbar en la ciudad, pero se dieron cuenta que Chicago estaba en un valle y estaba muy pegado a la orilla del lago, y además la tierra no les daba la capacidad para poder hacer cloacas ni poder hacer drenajes, y entonces hacían algo y se derrumbaban, no podían excavar, la tierra era demasiado estéril, demasiado fuerte. Entonces entraron en un dilema y le dijeron a Ellis Chesbrough: ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que haya? Y en un pensamiento revolucionario e imposible, quizás profético, Ellis Chesbrough dijo: ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no levantamos la ciudad? Y todos dijeron: ¿cómo así? Bueno, usamos la tecnología de las micas que utilizan para levantar los ferrocarriles y los ponemos debajo de los edificios y los levantamos, todos los edificios. Y de esa manera nos va a quedar un espacio entre la tierra y los edificios. Y empezaron a hacer eso. Más de 36,000 de esas micas empezaron a levantar literalmente todos los edificios cuadra por cuadra. Y lo que ocurrió fue que cuando les tocó levantar el edificio más grande, que era un hotel de 6 pisos, levantaron el edificio con una cantidad de hombres, con una cantidad de herramientas, incluyendo a los huéspedes dentro del hotel. Y muchos huéspedes ni siquiera se dieron cuenta de que habían movido el edificio y lo habían levantado. Cuando levantaron los edificios, pudieron crear en los espacios alcantarillas, pero lo que ocurrió fue que eso fue una solución, y que después, con el correr del tiempo, se dieron cuenta que todo, la podredumbre de la ciudad caía en el río y lo llegaba al lago. Y entonces lo que ocurrió fue que la gente empezó a tomar agua contaminada, y la agua de Chicago era tan sucia que la gente comenzó otra vez a enfermarse. ¿Quién volvieron a llamar? Al ingeniero Ellis, y le dijeron: ¿qué hacemos? Y entonces Ellis dijo: hagamos una cosa, excavemos y hagamos un túnel debajo del lago para que las cosas se vayan debajo del lago y no caigan en el lago. Y comenzaron a excavar un túnel de más de 7 millas de largo y más de 6 millas de ancho para poder hacer eso. Era otra obra extraordinaria, pero al final del tiempo no funcionó, porque las aguas se contaminaron y se filtraron. Y entonces dijeron: ahora tenemos otra vez el mismo problema, ¿qué hacemos? Llamaron a Ellis otra vez y le dijeron: ¿qué hacemos? Y entonces él dijo: el problema es que el agua cae en el río la tira al lago. Entonces dijo Ellis: ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no revertimos el curso del río? En lugar de que baje, esto vaya para otro lado. Dijeron: ¿cómo puedes revertir el curso normal de un río para que no se venga para abajo, sino que se vaya? Y empezaron a diseñar dentro del río terraplenes de tal manera que en un año cambiaron el curso del río, y el río ya no llevó el agua, ya no llevó la contaminación al lago, sino que la sacó al lado a otro río para sacarla en otro lugar. 3 grandes cosas le deben a este hombre. Él fue el padre de todas las ideas de las alcantarillas y de los desechos y de todo, pero era un hombre que veía y decía: no, o sea, hay problemas, pero no adaptémonos, veamos qué hacemos con esto. Y el apóstol Pablo dice: miren, yo sé que la superación de mis problemas es más importante que la eliminación del problema. Va a resultar en mi elevación, pero en esto Dios va a estar, aunque siga viviendo al lado con las circunstancias, va a estar haciendo cosas que me van a ayudar a manejar esas circunstancias. Y al final el apóstol Pablo usa una expresión en el versículo 27. Oiga lo que dice el versículo 27, cómo empieza el versículo 27. Dice: pase lo que pase. Pablo dice: o sea, pase lo que pase. Si me sacan de la cárcel, si sigo en la cárcel, sé que Dios va a suministrar en mi vida la ayuda necesaria para hacer algo. Y ese pase lo que pase, a veces es el que nos frega, ¿no? Esta semana tuvimos la noticia de un pastor colega de la iglesia de Nazaret, que regresando de un campamento, su esposa y su suegra y su hija venían en el vehículo y chocaron, y la esposa se mató y la suegra quedó muy golpeada y la niña está en grave cuidado intensivo.
y él se fue con los chicos que venían en el campamento y no venía en el carro con ellos. Y cuando uno ve esta situación, ahí es difícil decir pase lo que pase, porque a veces cuando decimos pase lo que pase, son cosas, no, ojalá que no pase, o sea, son cositas chiquitas, pero cuando nos pasa, podemos decir pase lo que pase, sé que Dios va a liberarme, pase lo que pase, sé que Dios va a sacarme adelante. Eso tendría que cambiar mi actitud, mi forma de ser. Y esto es importante porque al final, hermanos, la última nota de Pablo dice, miren, lo más importante no es tu condición, sino cómo es tu situación. Lo más importante no es, dice Pablo, pase lo que pase, no es importante cómo estoy en mi condición, sino cómo afronto mi situación, cómo me elevo sobre esa situación a la cual estoy enviando. Y a veces tenemos tantos obstáculos que no sabemos cómo hacerlo, pero muchas veces no nos damos cuenta que la manera en que nosotros enfrentamos podemos ser el ejemplo para otros y para influirlos. Y eso es bien interesante. En 1932, dos hermanos jugaban al basquetbol en la granja de su familia en Hillsdale, Wyoming. El hermano mayor medía 1,96 y el hermano menor medía 1,70. Era el clásico caso de David contra Goliat, y podría estar tentado a decir que el hermano más pequeño estaba en gran desventaja. Y en cierto punto tendríamos razón. El hermano menor ni siquiera podía hacer un tiro porque el básquetbol en esos tiempos se jugaba con los dos pies firmes apoyados sobre el piso. Vi en internet los videos de cómo jugaban antes de 1950 en la NBA, y era curioso ver que cuando una persona iba a lanzar de lejos, se quedaban fijos y tiraban así, fijos, todos tiraban fijos. Ese era el estilo de juego. Entonces le decían a este chico, Kenny Sailors, que ese juego no era para él, y decían que este juego es para hombres grandes y para hombres altos, y él podría haber abandonado, pero cuando empezó a jugar con su hermano, de repente, ante la frustración de tirar y siempre ser interceptado, comenzó a pensar en la manera en que él podría tirar para superar a su hermano. Y lo que hizo Kenny Sailor fue que comenzó a lanzar saltando. Y al saltar, aprendió a saltar encima de la altura de su hermano y podía encestar. Y eso empezó a hacerlo en sus juegos, pero cuando llegó a la NBA y empezó en los colegios, que fueron los colegiales, y empezó a jugar, él le daba pena y tenía miedo de hacer eso, porque todos no hacían eso. Pero en un partido definitorio de campeonatos, cuando él tomó por última vez la pelota para ese juego, por primera vez en la historia de la NBA, un jugador salta para tirar la canasta y la encesta. Y en ese momento el director de la revista Life le toma una foto y lo pone en primera portada a Kenny Sailor saltando y tirando la pelota. Y dice, el futuro de la NBA. A partir de ese estilo, ahora ustedes vieron que todos los jugadores no puede verse en la NBA alguien que tire si no salta. Pero comenzó con eso. Comenzó con una persona que vio la desventaja, vio lo que estaba haciendo, pero lo que él dijo, esa es mi condición, pero no tiene que ser mi situación. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad para superarlo. Y Pablo dice, miren, no importa, tengo la capacidad, no importa la condición en la que voy a quedar, pase lo que pase, pero sí puedo superarlo con una situación diferente, con una perspectiva diferente. Incluso la manera en que me enfrento a mis situaciones debe ser de una manera en el poder del Espíritu, mis hermanos. El apóstol Pablo tiene una gran enseñanza con respecto a nosotros. Y recuerde que mis explicaciones son más importantes que mi experiencia. También recuerde que mi solución proviene de la contribución de otro. También debe recordar que la superación de los problemas es más importante que la eliminación de los problemas. Y su nota final es que mi condición es más importante que mi situación. Y esto es bien importante porque aprender a vivir situaciones adversas es un desafío que a menudo enfrentamos en la vida. Debemos aprender a vivir sobre el nivel de nuestras situaciones y encontrar en Cristo oportuno socorro. Hermanos, es bien complejo.
tengo ya como 4 o 5 días de vivir las 24 horas con zumbidos en mis 2 oídos y se presentan aún cuando voy a dormir. Es algo fastidioso totalmente. Y a veces, cuando estaba ayer escribiendo sobre esto, me puse a pensar qué complejo es tratar de tener una claridad cuando estás viviendo una experiencia. Pero lo que Pablo me enseñó a mí fue eso: ¿de dónde viene mi música? ¿De dónde viene lo que tengo? ¿Viene de adentro o viene de afuera? Si viene de afuera, voy a ser una persona amargada, frustrada, deprimida, pero si viene de adentro, el poder del Espíritu va a suministrar a mi vida alegría y gozo, porque ese es lo supernatural de nuestras vidas. Hermanos, ¿de dónde viene su música? ¿Viene de afuera o viene de adentro? ¿Qué está creando? ¿De lo que le influye fuera o de lo que está diciendo el Espíritu Santo en nosotros? Espero que sea de adentro, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que realmente sea más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo natural, una vida sobrenatural. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a soportar las experiencias y que pase lo que pase, podamos entender que el Espíritu de Dios va a ayudarnos. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Adoremos a Dios una última vez por medio de una alabanza y las ofrendas. Pongámonos de pie y oremos por las ofrendas. Señor, te damos gracias por tu provisión, gracias porque no nos falta lo necesario y ahora queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das. Te pedimos que bendigas las ofrendas, que las multipliques y las podamos usar para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.
podamos buscarte cada vez más y más en nuestros momentos a solas contigo, que puedan ser más esos momentos que podamos tener, que podamos ser más intencionales en nuestra búsqueda espiritual. Te pedimos que nos acompañes, te queremos sentir tu presencia el resto de la semana y no olvidar lo que aprendimos el domingo, en nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el otro